Bueno, vamos a hablar de volcanes en el sistema solar. Seguro que todos tenemos una idea aproximada de que es un volcán, y porque los hemos oído, lo hemos visto en películas, no sé si alguno se había acercado a verlo. Más o menos tenemos una idea general, pero no todo el mundo se ha acercado a un volcán desde la misma línea de seguridad y ha visto el volcán, o lo ha escuchado rugir, o lo ha olido, o le ha caído encima la ceniza. Pero tenemos aquí una persona que sí, que ha estado en el mismo límite porque fue a la erupción que hubo en La Palma en el 2021. Así que, por favor, sube y cuéntanos tus sensaciones. Nombre. ¿Se está oyendo? No, la verdad, no se está oyendo. Venga, ahora sí. Bueno, mi nombre es Chiqui, soy socia de Astronomía Sevilla ya unos cuantos de años y no recuerdo de qué año, creo que del 2017. Y bueno, pues José Manuel me ha invitado a que os cuente mi experiencia, y en un mensaje que yo le escribí a él, pues me salió un poco decirle, dice, pues no, pues lo vas a contar tú, pues aquí estoy para contarlo. Que yo cuando planifiqué el viaje pensé en mis objetivos. ¿Qué objetivos tengo yo para este viaje? Y entonces pues decidí que iba a tener que ver con los sentidos, que iba a ser, pues mi objetivo es verlo, olerlo, oírlo, probarlo y sentirlo. Y bueno, ya os voy a contar si lo he conseguido o no. Voy a empezar por la vista. Lo primero que me pasó cuando vi el volcán de cerca fue que me puse a llorar. Me puse a llorar porque era una cosa tan majestuosa, tan enorme, no sé ni siquiera qué palabra decir para lo que yo sentí en ese momento. Entonces lo que me salieron fueron las lágrimas. Porque en ese momento había mucha gente sufriendo en La Palma y me di cuenta que no podía ser de otra manera. Es que esa enormidad de lo que ahí estaba pasando, pues no había más que la gente que estaba perdiendo sus casas, pues sufrir por aquello. Y nada, me puse a llorar y fue lo primero, la primera sensación que produjo en mí ese volcán. Después, deciros que me sorprendió mucho que por la mañana el volcán era gris y no se veía nada de lo rojo, ni amarillo, ni naranja. Pero cuando iba atardeciendo, pues se iba ya empezando a ver esos colores. Tengo un timelapse muy bonito al atardecer, que lo que me ha salido es ponerle una música muy dramática, porque es como que pasa de algo que no tiene tanta importancia, que es gris, a enfurecerse y a ponerse con ese rojo fuego que tiene el volcán de noche. Después también pude ver un fenómeno que es el rayo que crea el volcán. Con la fricción de las partículas de ceniza, hielo y roca, pues esa fricción hace que se produzca un rayo. Y entonces lo tengo incluso grabado y es otra de las cosas que conseguí en este viaje con el volcán. Después el oírlo. El oírlo rugir, bueno, eso era espeluznante, porque aunque estuvieran bastante lejos, ¿no?, en el cordón de seguridad, pues es que el sonido era abrumador, era continuo, y como ha dicho antes él, que era la palabra que yo también iba a decir, que rugía. Pero hay otro sonido también que me puso los pelos de punta, que era la tos de la persona que estaba detrás nuestra en la casa. Mientras nosotros hacíamos la sesión de fotografía, oíamos toser, y yo ya sabía que era esa tos es consecuencia del volcán. Salió el hijo de esta persona que tosía tanto, Geray, y bueno, fue una experiencia bonita y dura, porque él nos contó que a su hermana se le había quemado la casa,
que su padre estaba muy mal a consecuencia de la tos, y también me sorprendió que, bueno, que el chaval solo tenía un móvil con el que hacía las fotos y nos pidió, por favor, que le mandáramos fotografías de las que estábamos haciendo con nuestras supercámaras. Eso también me dejó un poco emocionada porque, bueno, que una persona de allí de La Palma te pida a alguien que va de Sevilla allí a hacer fotos en plan turístico, pues que te pida por favor ese material cuando además es una cosa que le estaba dañando mucho a la familia, ¿no? Bueno, eso también me sorprendió. Después tuvimos contacto con él y es uno de los chavales que se dedicó a trabajar quitando las cenizas de las casas, así se busca un poco la vida. De los tejados, acordaros que la ceniza pesaba mucho sobre los tejados y hubo mucho trabajo posterior después de ese volcán. El olerlo. Bueno, pues el olor a azufre. Azufre. Dicen que el azufre huele a huevos podridos, a mí no me fue desagradable el olor, pero sí te dabas cuenta de ese olor. Pues nada, también el olor, un objetivo conseguido. Después tocarlo y sentirlo. Pues las dos formas de tocarlo y sentirlo fueron cómo te caía la ceniza encima, pero te caía la ceniza encima cuando te alejabas del volcán. Cuando yo volvía a la casa que teníamos alquilada, es cuando me caía la ceniza encima, no cuando estábamos cerca del volcán, porque la ceniza va más lejos, o sea, con toda la velocidad que sale la ceniza, no cae cerca del volcán, sino que va más lejos. Y entonces era una sensación, imaginaros, que la ceniza es tan fina, que no es como la arena de la playa, ¿no? Que si te cae en el brazo, pues tú te das cuenta, no, es que te cae en el vello, y de pronto tu piel tiene una sensación como de que ahí hay algo que está rozando el vello y entonces te miras y dices, madre mía, si es que estoy llena de ceniza. Pues igual en las pestañas, la sensación de que te cae en las pestañas algo. Bueno, pues esa era un poco mi forma de tocar el volcán, ¿no? Y sentirlo como un terremoto. Pues sí, porque una noche tembló la tierra y también pues conseguí esa sensación de sentir el volcán. Y bueno, y de luego probarlo. Venga, a ver, ¿cómo lo probé? ¿Quién me dice cómo pude probar el volcán? ¿Qué se os ocurre? La ceniza se te mete en la boca, literalmente. La ceniza. Pues no, la verdad es que no probé el volcán con la ceniza. Lo que se me ocurre de probarlo es, a ver, el sabor de las lágrimas, cuando la primera vez que lo vi lloré, ese sabor salado y dramático y de tristeza. Pues esa es la forma de probar el volcán de La Palma. Y nada, ya está. Muchas gracias. Esto es lo que me traje del interior de la Tierra. Para mí tiene mucho sentido esto porque es que es el interior de la Tierra. Esto ha salido, yo no sé de qué profundidad ha podido salir esta materia, pero aquí está. Y también deciros que yo no siento nada, ¿no? Yo la toco, pero mi hermana cuando se la di y cogió la botella, se quedó. Dije, pero notó muchísima energía, mucha energía cuando cogió el bote. Bueno, yo esa sensación no la tengo, pero sé que hay personas que sí. Entonces, es que aquí tiene que haber mucha energía metida. Y bueno, quería compartirla con vosotros, que es muy bonita, la verdad que es muy bonita la ceniza. Pues aquí la dejo por si después la queréis ver. Gracias. Gracias, Chiqui. A mí se me ocurren las cosas en el último momento, como pasa con los cielos del mes, y ella, bueno, yo le propuse que se había caído a La Palma, digo, y así le cuentan a los demás tu sensación. Bueno, quiero que sepan que yo no soy geólogo, pero trataré este tema con el mayor rigor científico posible. Sí que lo he estudiado abundantemente y, bueno, todos tenemos más o menos una idea de que es un volcán. Volcanes hay en la Tierra un montón de ellos. En cada momento, en erupción, en estado eruptivo o en estado latente, hay 40 o 50 volcanes. Pero es que también hay volcanes en otros sitios del sistema solar, en otros planetas, en
lunas de estos planetas, y también, según un estudio reciente, se ha podido ver una posible luna que gira alrededor de un planeta extrasolar que puede tener volcanes. Pero bueno, eso todavía está por ver. Bueno, tenemos idea más o menos de que es un volcán, hay una erupción, es una especie de montaña por la que sale lava y muchos productos de la que nos ha contado ella. Pero es que además hay otro tipo de volcán en el sistema solar. Es que no sale nada de objeto sólido, no sale piedra, no sale lava, pero hay otras cosas que se ven en el sistema solar que se llaman criovolcanes. Y son aquellos que emiten jets de agua, de gases, y los hay varios de ellos en el sistema solar. Bueno, este es el índice de lo que veremos a continuación. Volcán viene de Vulcano, que es el dios del fuego. Es también el de la fragua y el de los volcanes. Vulcano era hijo de Juno y de Júpiter, y tiene la mitología griega, porque esto es mitología romana, su homólogo Hefesto, ¿vale? Mitología. Es en sí el volcán una estructura, una ventana, por la que salen del interior de la Tierra productos. Tiene un magma debajo y tiene un tubo por el que sale hacia arriba las cosas, y arriba el cráter, y luego pues sale lava, sale bombas volcánicas, salen gases. Este edificio, que empieza como siempre siendo pequeñito, al paso del tiempo va siendo mayor por la posición de materiales en anteriores erupciones. En la Tierra, actualmente os decía que hay muchos volcanes activos. Este es el campeón de los volcanes activos que hay ahora mismo en la Tierra, en Kilauea, en Hawái. Más de 30 erupciones en un año. Un volcán activísimo. Pero hay otros importantes que están también activos: el Popocatépetl, el Etna, el Krakatoa, el Kasishnikov, que está en Kamchatka, en Rusia. Y luego también hay otros volcanes que no están en actividad, pero están dormidos. Y luego hay otros volcanes que están extintos. Quiero llamaros la atención, esto que hay aquí, esta forma activo-latencia, es decir, que en un momento determinado puede ser que tengan una erupción, pero que están dormidos, pero en duermevela, porque hay actividad paravolcánica, hay emisión de gases, hay géiseres, hay terremotos. Esos son los peligrosos, los que parece que están dormidos, pero están en duermevela. Luego están los volcanes dormidos, que tienen ocluido el tubo por el que saldrían los productos, pero tienen una bolsa de magma debajo. Y los volcanes extintos o apagados, pues son aquellos que en algún momento tuvieron actividad, pero ahora mismo no tienen bolsa de magma debajo. Y hace muchísimos años que no se le conoce ninguna erupción. En España lo hay de los tres tipos. Los hay activos o latentes, que son los volcanes de La Palma, los volcanes de la Isla de Hierro. Los hay inactivos o dormidos, el Teide, los volcanes de Lanzarote. Y extinguido, como los volcanes que hay en el campo de Calatrava, en Almería, y también en La Garrocha, en Girona. Bueno, para entender de dónde vienen los volcanes, tenemos que dar un corte a la Tierra. Cortamos la esfera de la Tierra como si fuera una naranja, y vemos que desde abajo hacia arriba tenemos aquí el núcleo, con sus dos componentes, la componente sólida y la componente líquida que gira alrededor, en la que origina el campo magnético. Tenemos el manto que es plástico, como gomoso, maleable, y tenemos la corteza, que es la cubierta exterior. Para que entendáis la estructura de cómo puede ser el manto, es como la miel. Es plástico, moldeable, sólido. Y para que entendáis también, y es que esto que hay aquí, la litosfera, pues es la unión de la corteza con la capa superficial del manto. Litosfera, la corteza con la capa superficial del manto. La litosfera no es continua
en toda la esfera de la Tierra, sino que está fragmentado en lo que se llaman placas tectónicas. Y este flanecito que hago ahí, para que entendáis que es la litosfera, serían las galletas o las fresas, y en la parte de abajo del flan sería el manto, o sea que es un sólido sobre otro, uno blando y uno sólido. Así pues, la Tierra tiene su litosfera, y esa litosfera no es continua, sino que está fragmentada en placas. Tenemos placas africana, euroasiática, americana del norte, americana del sur, arábica, tal. Tenemos muchas placas, ¿vale? Esas placas se mueven, y es porque hay movimientos de convección. Igual que en el Sol hay movimientos de convección, también lo hay en la Tierra. Y es que el manto hace lo que está más frío se queda abajo y lo más caliente sube para arriba. Y ese movimiento de sube y baja es capaz de empujar las placas tectónicas. Es como si fuera una olla de agua hirviendo, que el agua más caliente se va para arriba y la más fría se va abajo. Movimiento de las placas tectónicas por convección. Ese movimiento de convección hace que las placas tectónicas unas veces se unan, otras veces se separen, otras veces una se pone encima de la otra, que se llama subducción. Subducción es el mecanismo más importante de formación de volcanes. Cuando una placa se sube encima de la otra, hay generación de volcanes, hay terremotos, hay fumarolas, subducción. Pero también los volcanes se pueden producir de otra manera, y es de forma aislada, sobre todo en el océano, en los fondos oceánicos, que la corteza es más estrechita, puede ser que haya una bolsa de magma abajo y suba para arriba y genera una isla. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando la placa se está moviendo, al lado se forma otra isla. Sigue la placa moviéndose, sigue el magma, otra isla, otra isla. Es así como se formaron las Canarias, las Azores, las Islas Hawái. Se llaman puntos calientes, ¿vale? Bueno, donde hay mucho encontronazo de placas, están chocando constantemente, hay mucha actividad sísmica. Fijaros que en Turquía se une la placa euroasiática con la placa africana, con la placa de Anatolia, con la placa arábica, 4 placas. Es normal, es raro que durante el año no nos digan varias veces que ha habido terremotos en Turquía. Esta misma semana ha habido un gran terremoto por ese choque de esas placas tectónicas. ¿Y de dónde viene el calor que tienen los volcanes? ¿De dónde viene ese calor que hay ahí debajo de la Tierra? Bueno, para entender cómo es, tenemos que solamente usar la primera ley de la termodinámica, que dice que la energía total de un sistema no se pierde si el sistema está aislado, sino que se transmite y a lo sumo se transforma en otro tipo de energía. Así, si tenemos un objeto caliente y otro frío al lado, el caliente va a acceder al frío, su temperatura, hasta que los dos se igualan. Fijaos que en las diferentes capas de la Tierra, la temperatura va aumentando conforme vamos hacia el núcleo, a razón de 30 grados por kilómetro. 30 grados de descenso, o sea, 1 kilómetro, 30 grados, hasta llegar a los 7000 grados en el núcleo. Y este calor que tiene la Tierra en su interior, ¿de dónde viene? Pues una de las formas, quizá la más importante, es la propia génesis del sistema solar. Y es que cuando se formó el disco protoplanetario, a partir de una nube de gas y de polvo, esa acreción de gas y de polvo, esa energía gravitatoria, se quedó dentro de la Tierra en forma de calor. Hay otra forma, que es esta, y es que hace unos 3.000 muchos millones de años, o cerca de 4.000 millones de años, hubo una migración de planetas. Saturno, Urano y Neptuno se fueron hacia afuera, Júpiter bajó un poco hacia el Sol y después fue hacia atrás. El caso es que dejó el camino libre para que los cometas y los asteroides bajaran y trituraron la Tierra. Se llama el bombardeo intenso tardío, hace unos 4.000 millones de años aproximadamente. Como sería, todavía la Tierra no estaba formada, pero vamos, intentó formarse ahí, pues fijaros la destrucción, ¿no? Ese calor de bombardeo intenso tardío también está metido dentro de la Tierra. Y luego lo
por supuesto, la actividad radiactiva. Fijaros que la radiactividad produce calor. Es la forma de obtención de energía en las centrales nucleares. Necesita un sistema de refrigeración muy potente. Acordaros que la central nuclear de Fukushima, con un tsunami, se estropeó el sistema de refrigeración por agua y el núcleo de la central nuclear se hundió. Central nuclear. Y finalmente, y es muy interesante, es los intensos procesos gravitatorios. Todo eso es capaz de producir calor. Bueno, os voy a poner una foto, la hizo Adán, uno de nuestros jóvenes astrónomos. Adán hace unas fotos preciosas de la Luna. Fijaros que es difícil obtener detalles con una luna llena, pero Adán sí lo consigue, las cuelga en nuestra página web, en nuestro WhatsApp. Esta luna llena la hizo Adán. Él tiene un telescopio reflector que invierte la imagen y yo le pedí permiso para darle la vuelta. Y así es como estamos acostumbrados a verlo. El mar de la serenidad, el mar de la tranquilidad, el mar de la fecundidad, Océano Procellarum, el mar de las nubes, el Atlántico, el Ciclo de Copérnico, el mar de las crisis, crisis, Adrián, ese de ahí arriba, crisis, creo que sí, ¿no? Crisis, también sabe de la luna, sí, es verdad. Bueno, cuando éramos chicos mirábamos el cielo, nos encantaba la luna, a todos los niños les encanta la luna. Y veíamos en el relieve de la luna, le veíamos ojitos, nariz, boquita. Le pedí a mi nieto Domenico que me hiciera un dibujito de la luna y lo pintó con ojito, con nariz, tiene 3 años, ojito, nariz, boca. Esos perfiles en la cara de la luna, como podéis comprender, no son tales, sino son mares, ¿vale? Mares, el mar, todo eso oscurito. Y los mares no es agua, ¿vale? Son depresiones de la luna que después fueron ocupados por lava. Sabemos que es lava y es basalto lo que hay ahí, porque las muestras de las Apolo, de la Chang'e, China, se demuestran y se han analizado y es lava. Hace 3 o 4 mil millones de años cesó la actividad de la luna ya está fría, el manto se ha solidificado, la luna se ha enfriado y ha disminuido la fuente radiactiva. La luna fría. Veréis que los mares siguen los mismos. Si lo veis, vuestros tataranietos seguirán viendo los mismos mares. Quizá hayan diferentes caracteres porque es normal, porque hay cráteres de impacto que seguirán produciéndose porque no tienen atmósfera y no están protegidas. Bueno, y en la cara oculta, que no estamos acostumbrados a verla, que hay poquitos mares, pues se ha encontrado actividad volcánica relativamente reciente en términos astronómicos. Si aquella actividad de la cara visible se hizo hace 3 o 4 mil millones de años, hace 120 millones de años, pues se ha hecho investigación y hace 120 millones había ahí actividad volcánica. Hay una zona entre los cráteres Compton y Mercois, en la cara oculta, donde se ha detectado altas concentraciones de torio y granito, que eso es propio de vulcanismo. Marte, ese planeta tan precioso que vemos anaranjado, tuvo intenso vulcanismo en el pasado. Ahora Marte también se ha enfriado. Ahí están los mayores volcanes del sistema solar, los campeones. Eso que Marte no es de los planetas más grandes. Se ha estudiado el suelo de Marte, hay rovers en su superficie y han visto el óxido de hierro, por eso es el color anaranjado de Marte, y basalto, roca volcánica. Tiene un tipo de volcanes parecido a los volcanes hawaianos, que son volcanes muy anchos de base y no tanto de altura, que emiten una lava muy fluida y que llega muy lejos. Y ahora fijaros en ese antojo, en ese granito, en esa verruguita que tiene aquí arriba Marte. Bueno, en Marte hay 2 zonas de mayor concentración de volcanes, que son Taxismón y Elysium Planitia, y ahí hay 2 volcanes que son monomotudos, son los pivots del equipo de baloncesto del sistema solar. Fijaros, hay uno que las Creus Mons, de 18 kilómetros de alto por 870 de ancho, o sea, el norte
De España, de norte a sur, son 800 y pico kilómetros. Esa es la base de Sirius Mons. Y el Olimpo, el más alto de todos, 23 kilómetros de altura. El volcán más alto del sistema solar. Aquí veis, mientras os voy contando, el orbitador que ve esa verruga, ese grano que protruye, que llega, si fuera la Tierra, llegaría hasta la estratosfera, 23 kilómetros para arriba. Y a la derecha podéis ver comparativamente la altura del Everest frente a la del Monte Olimpo y lo triplica sobremanera. Son 3 veces la altura del Everest lo que tiene el Monte Olimpo. Ceres es un planeta enano que está en el cinturón de asteroides, que no lo es, de cerca de 1000 kilómetros de diámetro, que fue estudiado exhaustivamente por la sonda Brown en la visitó en 2015. Ceres tiene una corteza helada, pero se ven cráteres y se ven depósitos brillantes de sal. A ver si lo marco cuando pase ahora otra vez. Hay un volcán grandote ahí, en la Laguna Mons, que es un criovolcán. Y es que tiempo atrás hubo actividad volcánica. Mira, estos brillitos que hay aquí, estos puntitos pasan rápido. Eso de ahí, esos depósitos brillantes blanquecinos, es sal. Y eso viene de un océano que se supone que tiene Ceres debajo y por filtraciones hacia arriba, pues hubo actividad criovolcánica hace muchos años. Ceres también se ha enfriado. La fuente de energía se desconoce. Ya llevamos 3 cuerpos que se han enfriado, 3 cuerpos pequeños que se han enfriado. ¿Y eso por qué sucede? En realidad depende de la relación superficie-volumen. Si consideramos muchos planetas o satélites del sistema solar como una esfera, y cualquier cuerpo en general, pues tiene una superficie y tiene un volumen, ahí ven la fórmula. Si esto se simplifica, la relación superficie-volumen es 3 partido por R. Es decir, cuanto más pequeño sea el objeto, antes se enfría. Se enfría antes una fogata pequeña que una fogata grande, aunque tenga la misma cantidad de leña. Y eso lo saben los pingüinos, que se arremolinan, se apretujan cuando arrecia el viento en la Antártida y ofrecen menos superficie al frío y al viento. Y también eso lo sabemos nosotros cuando nos despertamos por la noche y no estamos tapados y nos acurrucamos, nos estrujamos para ofrecer menos superficie y tener menos frío. ¿Hay excepciones? Esta es la fórmula, ¿hay excepciones a esto? Pues no hay excepciones, aunque hay cuerpos pequeños, que ahora veremos algunos, que tienen actividad volcánica y tienen calor en su interior. Io es un satélite maravilloso, extraordinario, especial. Fue uno de los 4 que encontró Galileo Galilei a principios del siglo XVII. Lo vio con su telescopio y lo estuvo enseñando, y fue un refuerzo en contra de la teoría geocéntrica. Lo vemos habitualmente con nuestros telescopios, ahí, o si no está por delante o está por detrás. Ahí tenemos una imagen muy bonita de Jorge, que lo tenemos aquí delante, que hizo un tránsito de Io, y es una manchita blanca que va por ahí. La negrita es la sombra de Io en Júpiter. Io está muy cerquita de Júpiter, que es el más interior de los 4 galileanos. Tiene una superficie muy joven, no tiene apenas cráteres, y es el primer caso de vulcanismo que se encontró, vulcanismo fuera de la Tierra que se encontró. Y fue la misión espacial Voyager 1, y esta chica, hoy nos dedicamos también a hablar de las astrónomas mujeres, una moradito, una canadiense, la primera que vio volcanes fuera del sistema solar. Luego, la Voyager 1 pasaron la Galileo, pasó también la Cassini, la Juno, y se pudo comprobar que efectivamente eran volcanes los que había en Io. Y ahora vamos a hacer un poquito de zoom. Los volcanes de Io se ven, lo han visto las sondas espaciales, indudablemente, pero también se puede ver con telescopios muy potentes. Desde luego, ALMA, que es esa red de radiotelescopios que están en interferometría, en el desierto de Atacama, en Chile, los ve. Y también los ve telescopios con una óptica muy potente. Por ejemplo, el LBT, que son 2 telescopios, un telescopio binocular de
espejo de 8 metros de cada uno, juntos tienen, trabajando en interferometría, pues es como si fuera un espejo de más de 20 metros. El LBT desde la Tierra ve los volcanes de hielo. Por esos volcanes sale azufre, sale anhídrido sulfuroso, sale lava y también piroclasto, todo lo que sea material sólido entre ellos, ceniza. Y fijaros los colores de hielo, son amarillo limón, un poco verdoso, un poquito anaranjado. A mí me recuerda a un limón caído que ayer conocía y los bichitos, los insectos, le han hecho los agujeritos. Esto es un volcán, 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 esto es un volcán. Ese color amarillo, anaranjado y un poquito verdoso es porque el azufre y el anhídrido sulfuroso que ha salido de la erupción cae otra vez y quedan encima de la superficie del río y dan esos colores tan bonitos. Así como lo vemos nosotros habitualmente en nuestros telescopios. Bueno, ya quisiéramos ver Júpiter así, ¿verdad, Jorge? Pero sí que vemos la alineación, las chicas también lo han visto, sí. Es precioso, no hay lugar a confusión. Fijaros que están en la misma línea que las bandas de Júpiter, ¿vale? Bueno, la New Horizon pasó por allí en el 2007 y hizo este fotograma, cogióse varias fotografías y se ve perfectamente la erupción de Io, una erupción de Io. ¿Y por qué Io? ¿Por qué Io? Si Io está tan lejos, si apenas le llega radiación del Sol, si está sin unidades astronómicas, que son más de 700 millones de kilómetros, si tiene la misma edad que el resto del sistema solar, 4.500 millones de kilómetros, si es solo ligeramente mayor que la Luna tiene un radio de 1.700 kilómetros y Io 1.800, y luego la temperatura, 140 grados bajo cero, pero en las cercanías del volcán, 1.000 grados. ¿Por qué pasa esto en Io? Bueno, la explicación es sencilla y ya comprobada por los científicos y son las fuerzas de María. Es decir, una atracción, una energía gravitatoria que viene de Júpiter y de los hermanos galileanos de Io. Fijaos que este sería Io, Europa y Ganímedes. Están en resonancia 1, 2, 4, es decir, que están acoplados. Por cada vuelta que da Ganímedes, que tardan un pelín más de una semana, da 2 Europa y 4 Io. Y eso quiere decir que se encuentran en el mismo sitio de la órbita 2 veces a la semana, más Júpiter. Eso provoca unos tirones gravitatorios, que el pobre Io se deforma, se encoge y se estira. Es parecido al brazo de los Cuatro Fantásticos, que se estira y se encoge, se estira y se encoge. Y eso provoca calentamiento por debajo de la corteza. Y ese calentamiento derrite parte de la corteza y ese material que hay ahí fundido quiere salir. Y termina saliendo en forma de volcanes. Así que está en la explicación. Bueno, ahora vamos a ver otra joya del sistema solar que es Encélado. Encélado es uno de los 274 satélites que tiene Saturno. Y es pequeñito, 250 kilómetros nada más de radio, muy grande, brilla mucho, tiene un albedo de 90%, eso quiere decir que del total que le llega hasta 90 te vuelve, muy brillante, muy blanquito, con apenas actividad de cráteres de impacto. Aquí se ven unos poquitos aquí arriba, pero el resto, aquí hay uno, aquí medio, apenas tiene cráteres de impacto. Sí tiene unas rayas que le llaman las rayas del tigre. Bueno, la misión Cassini la estudió exhaustivamente. Es una de las misiones más exitosas que ha hecho la humanidad. Y es que pasó varias veces por Cassini. Y es porque la primera vio una cosa muy rara. ¿Qué es esto? Esto de ahí arriba, que está marcado con la flechita, son unos jets de vapor y hielo que salen del polo sur de Encélado. Llega muy alto, hasta miles de kilómetros, y es expresión de criovolcanismo. Y la causa de esto es la explicación de que hay un océano debajo de la corteza de Encélado.
Cassini pasó varias veces por debajo, y aunque no estaba preparado para ello, recogió muestras y se dio una ducha y esas muestras fueron analizadas. Esas muestras son testigos de lo que hay abajo, de ese océano que hay abajo. Y salieron, entre otras cosas, agua, CO2, amoníaco, pero también compuestos orgánicos. Cuidado, compuestos orgánicos no es vida. Compuestos orgánicos son que tienen base el carbono, igual que la vida, pero no es vida, ¿eh? Bueno, aquí podéis ver esta imagen de aquí abajo, donde hay una zona de absorción en el espectro que corresponde a 0,9 micras, que corresponde a vapor de agua. La causa, pues, de estos géiseres que salen, estos chorros de vapor que se congelan nada más salen del Encélado, son las fuerzas de marea de Saturno. También es un gran planeta que provoca también deformaciones en Encélado. Cuando está muy cerca no sale nada, pero cuando se ha alejado un poquito salen por esas grietas que hemos visto antes, ¿vale? Las rayas del Tigre, por ahí salen esos jets. También Encélado es el culpable del anillo E de Saturno, que es un anillo muy periférico, muy poco espeso pero muy extenso. Aquí podéis ver un puntito oscuro que es Encélado, y este es el anillo E de Saturno. Bueno, vamos a ver la lucha, un segundo, la lucha que se pegó la Cassini, y ahí cogió las muestrecitas, ¿vale? Bueno, Tritón es el mayor satélite de Neptuno, de las 16, que se supone que tiene un sitio que hace muchísimo frío, 240 grados bajo cero. Aquí vemos una foto de nuestro amigo Luis. La verdad que después de haberla puesto no se ve, pero hay un puntito aquí muy tenue que es Tritón, ¿eh? Bueno, pues Tritón tiene una superficie helada, extraña, no se ven muchos cráteres de impacto, la verdad. Una superficie muy joven que le llaman la cáscara del melón. La verdad que se parece un poquito al melón, ¿eh? Bueno, la Voyager 2 la visitó en el año 1989 y también tenía por el polo sur géiseres de nitrógeno líquido y metano. Y esto es otra muestra más de criovulcanismo, criovulcanismo desde un posible océano subterráneo. En la siguiente veis esta agujita negra que hay aquí contrastada con la superficie de Tritón, que son chorros de metano y de nitrógeno, criovulcanismo. Y Plutón, pues es un planeta enano, perdón, sí, que ya no es planeta, pero sí es planeta enano. Vale, nos sacaron de la clasificación de los planetas y es un planeta enano porque no cumple todas las características de lo que es un planeta. Es el mayor del cinturón de Kuiper y fue visitado por la Universidad de Horizon en 2015. Tiene una superficie muy variada, fijaros que parece como el Yankee. Hay una parte de abajo que es la esturbiplanicia, que es blanquecina, despide mucha luz, brillante, apenas tiene cráteres, y la parte de arriba, Chuchu Regio, que es oscura, que sí que tiene cráteres. En Plutón se ven criovolcanes también, ¿eh? Están fotografiados en el monte Wright y el monte Titán, que expulsan hielo, amoníaco, también criovulcanismo. Y el último que nos queda, que nos lo habíamos saltado, abajo del todo, es Venus. Venus, que vemos habitualmente, todo el mundo conoce, el lucero de la mañana, el lucero de la tarde. Cuando miramos Venus, vemos, parece decepcionante, porque se ve un puntito brillante, después a lo mejor con suerte un disco, si utilizas algunos prismáticos, un telescopio, con fases. Pero no estamos viendo Venus, estamos viendo la atmósfera de Venus. Venus despide mucha luz de la que llega, tiene un albedo de 0,7. Cuando miramos por telescopio intentando ver Venus, nube y más nube, ¿vale? Y es que tiene una atmósfera muy gruesa, brutal, con una altísima temperatura, tóxica, venenosa, con nubes de ácido sulfúrico, con muchísimo CO2. Sí que ha sido estudiado mediante ingenios que han ido por ahí, como la Magallanes y la Solar Parque, que lleva el camino al Sol, pero también ha hecho una miradita de Venus, y en el radar infrarrojo pues se ha visto la superficie de Venus. Y también, pues a
algunos ingenios en llegar a su superficie antes de ser destruidos y pulverizados por la altísima temperatura y por la presión, como la marina rusa, la marina americana y los empresas. Bueno, pues Venus tiene una superficie muy joven con un montón de volcanes, tiene escasos cráteres de impacto. Fijaros que se ha podido contar entre los que están activos y los que están dormidos, pues hasta 1.600 volcanes. Tiene una atmósfera muy cargada de anhídrido carbónico y seguramente esa emisión de gas de los volcanes ha sido en parte culpable de esa atmósfera tan tóxica del CO2. En la superficie pues han visto conos, fisuras, hay dos regiones claramente activas y luego hay un volcán, el Magmón, que es un volcán que tiene unos 400 kilómetros y está ahora mismo en actividad. Entonces, llegado este momento, cabe preguntarse si consideramos que los volcanes son estructuras de muerte. Nosotros lo que hacemos es contemplarnos, nos quedamos quietos y digo, vaya que la toca el volcán al lado de su casa. ¿Volcanes de muerte? O quizás fueran también volcanes de vida. Desde luego, viendo cuadros como este, donde se ve, pues yo imagino a la gente corriendo al puerto para intentar salvar la vida, el volcán echando piroplastos, la lava llegando hasta el mar, las velas ardiendo. Esto es desde la erupción, un cuadro de la erupción del Vesubio sobre Pompeya y Herculano, en el siglo I después de Cristo. ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? Pues sí, los volcanes también son fuente de vida. Fijaros que en zonas próximas a los volcanes se cultiva a conciencia y es una tierra especialmente rica. Y es que los vidrios de la ceniza y las lavas son ricos en potasio, en fósforo, en magnesio, en nitrógeno, pero es que estos son los componentes de los fertilizantes. Cuando echamos fertilizantes estamos echando eso, y eso lo saben los agricultores, no solamente de aquí, pegadito al volcán Popocatépetl, sino que también lo saben en Java, en México, en Japón, en Italia. Se cultiva mucho. Pasado un tiempo, cerca de donde ha habido una erupción de los volcanes, son tierras especialmente fértiles. Fijaros el volcán que nos contaba antes tan magistralmente Chiqui, que ya se está cultivando 3 años después y se están sacando unas plantas, pero bien hermosas, o como estos, los mexicanos, que están pegados al volcán Popocatépetl, que están sacando de fresa, pero la manta, más que hueva. Vale, y aparte, es que la gente le da por irse a vivir al lado de los volcanes, y eso, yo pensé, digo, esto es masoquismo, ¿cómo me voy yo a vivir al lado de un volcán? Pues sí, hay gente que le encanta vivir al lado de los volcanes, pero no tan locos, Primero, pues lo hemos visto antes, porque son terrenos muy buenos para la agricultura, pero es que además tienen los recursos energéticos, tienen minerales, tienen materiales, el turismo va allí a verlo. Recuerdo cuando vi por primera vez el Vesubio que me quedé perplejo. Pero es que hay gente que viven, millones de personas alrededor del volcán, y son volcanes que están latentes, es decir, que en cualquier momento pueden erupcionar. Pero a estas alturas ya los estamos vigilando. Y en todos los países donde tienen volcanes, pues hay entidades de la administración que se encargan de vigilar los volcanes, que lo anuncian en forma de terremotos, que lo anuncian en forma de gases. Y bueno, cuidado que el volcán está empezando a entrar en erupción. Igual el de La Palma, antes de erupcionar, pues también eso. En España tenemos el Instituto Geográfico Nacional y el Vulcanológico de Canarias. También se va la gente a vivir ahí, porque también digo siempre en ese sitio. Ahí hay 3 millones de personas, en las laderas del Vesubio. Y dice, pues sí, que hace ya tantos años que no hay erupción, que para qué vamos a ir. Viven ahí sus padres, viven ahí sus abuelos, sus tatarabuelos, y ellos siguen viviendo y no pasa nada. No pasa nada. Bueno, también los volcanes son modo de dispersión de la vida. Ahí veis algas diatomeas, que cuando están en un medio hostil se cubren de sílice, y en sitios donde no debía de haber estas diatomeas, pues se encuentran en los estratos. Incluso muy lejos, pero el medio de dispersión ha sido el volcán. Y esto, eso debe ser un paraíso. En Tanzania, ahí ya sabéis que en Centroáfrica hay volcanes. Bueno,
Pues el volcán de Moriboro, que hace ya más de 2,5 millones de años que no entra en erupción, es un paraíso, es un santuario de especies, es un entorno estable, autocontenido y que está en perfecto equilibrio ecológico. Están todos los carnívoros de África, están todos los herbívoros de África, están todos los pájaros que pasan por África. Más de 30.000 individuos se han podido contar en la especie. Y esto, de aquí arriba, es la pared del cráter del volcán. Igual pasa en los fondos marinos, donde hay fuentes termales, cogen el calor del magma y bueno, sale el agua caliente por ahí y uno dice, aquí no puede haber nada de vida. Pues no es así, es que hay bichitos, hay plantas y hay animales que les gusta ese entorno. La energía que obtienen de ahí, fijaros, esto son especies de gambitas o camarones que le encanta vivir al lado de las fumarolas volcánicas. Ellos tienen unos sensores detrás que no te acerques demasiado que te vas a quemar, pero viven ahí y tienen mucho alimento y están muy contentos de vivir ahí. También sabemos aprovechar la energía de los volcanes y que se lo pregunten si no a los islandeses, que desde los años 70 el 90% de su energía la obtienen de los volcanes de Islandia. Hasta entonces, mucha gasolina, mucho gasoil, mucho gas, que vamos a empezar a usar la energía de los volcanes. Y también bichitos que, si no fuera por eso, son entornos hostiles, pero gracias a las emanaciones de agua caliente que pueden vivir ahí como los monitos de nada. La Tierra y los volcanes han tenido en su historia pasada mucha importancia común para la formación de la atmósfera y para la formación de los océanos. Por los volcanes salía agua, sale CO2, sale nitrógeno. Veis que forma parte los gases de la atmósfera están ahí también. Y los mares, gran parte del agua que se surte en los mares también procede de los volcanes. Igual que otra teoría, que ahora que los asteroides o cometas pudieron traer el agua a la Tierra. También los volcanes son importantes para la temperatura. Fijaos que la Tierra, por el sitio en el que está, deberíamos de tener 15 grados bajo cero de media. Y tenemos 15 grados sobre cero de media. Eso es por el efecto invernadero del CO2 de la atmósfera, que ha sido un gran protector y que ahora es un veneno que nos puede matar. Ya sabéis que el efecto invernadero, el cambio climático y que la cantidad de CO2 es demasiado brutal. También participan los volcanes en el ciclo del carbono, que son esenciales para la vida. ¿Y los biovolcanes? Bueno, pues los biovolcanes también tienen relación con la vida porque ellos tienen relación directa con los océanos que están debajo de alguna luna helada. Si queremos encontrar vida, tal como la conocemos actualmente, tenemos que seguir el agua. Hay océanos totales, globales, en Europa y en el Encélado, y también hay en la línea del Calisto y más. Y por ahí, por esos criovolcanes, pues salen las muestras de las masas líquidas que hay debajo. Saber que hay misiones espaciales hacia las lunas heladas de Júpiter, intentando encontrar si los ingredientes de la vida están allí. Llevan cámaras especiales de infrarrojo, espectrómetros ultravioleta y espectrómetros infrarrojo, espectrómetros de masa, magnetómetros, radar, para intentar averiguar y conocer ese océano que está por debajo de la superficie del agua. Así tenemos la misión JIS de la ESA, que salió hacia Ganímedes, Calisto y Europa en el 2023 y llegará sobre el 2031, y la Europa Caliber de la NASA, que salió en el 2024 y llegará a Europa sobre el 2030. Y casi llegando al final, viene la controversia de si consideramos los volcanes buenos o malos. Volcanes generadores de vida, volcanes generadores de muerte. Y es que, bajo nuestra forma de ver, seres humanos, intentamos por la supervivencia decir esto bueno, esto malo. Si hay un ejemplo, si hay una comida que está amarga, tiene un sabor extraño, no. ¿Por qué? Pues a lo mejor tiene gérmenes, ¿no? A lo mejor está estropeada o está caducada. Ahí tenemos algo que protege la supervivencia. Pues igual, los volcanes
tendemos a veces a conocerlos o a comprenderlos como buenos o malos. Pero buenos y malos al mismo tiempo, pues sí. Y es que nosotros somos observadores del universo, somos contempladores del mismo y no tenemos que enjuiciar si esto es bueno o esto es malo, simplemente quedarnos a nosotros y observarlo y admirarlo. Y nada más, como llega al final. Gracias. ¿Alguna pregunta? Que yo sepa, que no sepa no me la digan.